Bueno, la Cruz Roja ha tenido muchísimo trabajo durante este fin de semana debido a las emergencias por accidentes, como veíamos, pero también a las emergencias en algunas zonas por las crecidas de los ríos y las inundaciones. Nuestra compañera Catherine Zúñiga está allí para traernos un reporte de qué fue lo que tuvieron que hacer durante el fin de semana y la emergencia que nos tuvo a todos en alerta máxima. Adelante, Catherine. Hola Ali, un gusto saludarle a usted, a los compañeros en estudio y los amigos televidentes. Como les contaba anteriormente, fueron al menos 12 cantones los que estuvieron en alerta roja este fin de semana. Pero para comentarnos un poco acerca de cuál fue la atención que finalmente se tuvo que dar por parte de Cruz Roja, nos acompaña don Jesús Escalona, quien es vocero de la Cruz Roja. Don Jesús, primero, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Don Jesús, bueno, coméntenos un poco acerca de cómo fue la atención que se dio a parte de Cruz Roja este fin de semana. Bueno, efectivamente, como veníamos preparándonos como una más de las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, estábamos complementando cómo íbamos a abordar la posible atención. Afortunadamente, el fenómeno no causó los impactos que estábamos preparándonos que generara, pero sin embargo sí tuvimos algo de trabajo que ir a ofrecer, ¿verdad? En ese sentido, estuvimos en la atención de más de 109 incidentes por inundaciones y contribuimos en gran medida con cerca de unas 5.000 personas que fueron movilizadas preventivamente a los albergues, y esto es algo que hay que reconocer oportunamente. Muchas personas se autoevacuaron o aceptaron la evacuación voluntaria, y en este sentido se pudo haber reducido en gran medida el riesgo. La Cruz Roja costarricense trabajó con las otras instituciones de primera respuesta en muchos de los incidentes y otros los manejamos de forma separada a fin de aumentar la cantidad de esfuerzos simultáneos que se estaban haciendo. Hemos logrado cerca del 90% de las personas que retornen a sus respectivos hogares, contribuyendo en la demovilización de los albergues que quedan instalados. Todavía quedan algunos, como podría confirmarse, y todavía mantenemos cierto nivel de alarma en razón de que las alertas que están dentro del sistema del país todavía mantienen a 2 cantones con alerta roja. Eso hace que el nivel de respuesta de la Cruz Roja todavía no nos obligue a bajar la guardia, aunque formalmente hayamos cerrado la operación Boni, todavía mantenemos cierto personal desplegado en el terreno. Algo que me llamó mucho la atención y que hablábamos anteriormente, don Jesús, era que ya ayer poco a poco las personas regresaban a sus hogares, pero que se dio una emergencia para al menos 20 personas. Tal vez si nos comenta sobre eso. Sí, efectivamente, se nos reportó que había un desbordamiento en el río Cureña, en la comunidad de Cureña. Esto es muy cerca hacia el río San Juan, en la zona fronteriza, dentro de la provincia de Heredia. Nosotros movilizamos 6 unidades que fueron a toparse con 21 personas que se habían autoevacuado cuando vieron que los niveles del agua estaban subiendo por encima de 1 metro. Estas personas se encontraron en otra comunidad, un sitio donde pasar la noche. Entonces la Cruz Roja, en coordinación con el Comité Municipal de Emergencia en Sarapiquí, movilizó espumas, diarios y cobijas, todo el avituallamiento que podían ubicar estas personas para poder albergarse en la noche mientras bajaba el nivel del agua. Sin embargo, habría que consultar con las personas, con los científicos del Instituto Meteorológico Nacional, si este fenómeno de desbordamiento podría asociarse a la cola de banda nubosa de la tormenta, o en su defecto haya sido otro fenómeno aislado. Ahora, cuando suceden este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos, don Jesús, ¿cuáles son las atenciones que ustedes tienen que dar? Es decir, ¿cuáles son los accidentes más comunes? Bueno, principalmente lo que se generan son los incidentes por anegación o por inundación, y en ese sentido lo que nos corresponde es trabajar un poco en la evacuación de las personas, colaborar, trabajar en conjunto con los comités municipales de emergencia para movilizar estas personas hacia un albergue y
Asociado a esto, pues no podemos descartar que siempre se presente accidentes de tránsito porque se encuentran con las carreteras mojadas, que en las zonas inundables se pueda presentar alguna lesión causada por animal, porque pues obviamente todo esto afecta de gran medida a la fauna y nosotros estamos caminando dentro del agua. Entonces, en general, se sigue haciendo la atención ordinaria que hacemos día a día, sumado a los incidentes propios generados por este fenómeno de inundación. Ahora, el viernes exactamente también se dio la caída de una señora a uno de los ríos producto de las lluvias. ¿Cuáles son las recomendaciones, don Jesús, que se le puede dar a la población en caso de que empiecen nuevamente las lluvias así de fuertes como estaban? Sabemos que, bueno, ya el fenómeno pasó, pero por supuesto estamos en época lluviosa y esto es muy común. ¿Qué podemos seguir de recomendaciones? No solo estamos en época lluviosa, sino que además apenas en el inicio de la temporada de huracanes. Entonces, los científicos no descartan la probabilidad de que más efectos, más tormentas tropicales o hasta huracanes puedan formarse y que puedan pasar dentro de la zona que genera afectaciones a Costa Rica. Hay que tomar en consideración que cuando se generan grandes precipitaciones lluviosas, siempre hay un aumento en el caudal de los ríos y en consecuencia aumenta la fuerza con la que estos trasiegan su agua. Nosotros debemos manejar los cuidados. Se presentó también un incidente por volcamiento de panga en el sector de Filadelfia, en Guanacaste, y esta persona estuvo siendo arrastrada por la corriente del río, precisamente la dificultad que genera en un río tan grande hacer un rescate de una persona que está siendo arrastrada por el agua. Entonces, en consideración, las personas deberían evitar, hasta donde sea posible, tener que ingresar al agua. Hay muchas personas que para llegar a sus trabajos o a sus hogares les corresponde atravesar ríos. Hay que considerar si en ese momento el nivel del agua no está o con mucha fuerza o con mucho caudal para que pueda generar que nos arrastre la corriente. Hemos tenido múltiples accidentes acuáticos registrados y algunos lamentablemente con personas fallecidas, precisamente porque el exceso de confianza hacen que quieran cruzar el río a pie, en moto o a caballo y lamentablemente se presenta un accidente que genera hasta una operación de búsqueda de muchos días para poder dar con el paradero de estas personas, en la mayoría de los casos fallecidas. Entonces, evitar hacer estos cruces de ríos, valorar la probabilidad de que la cantidad de afectación pueda venir, sobre todo si estamos viviendo o trabajando en una zona que ya está previamente identificada como una zona de riesgo por parte del Comité Municipal de Emergencias, y hacer una evacuación preventiva a fin de evitar que en el momento en que se empiece a generar el accidente ya empiecen a pedir auxilio. Hay que tomar en consideración que muchas veces cuando ya el agua está a 1 metro de altura, regularmente ya nosotros, los cuerpos de emergencia, tenemos dificultad para acceder a la zona donde nos está pidiendo auxilio. Entonces el auxilio podría ser que llegue o muy tarde o que del todo no llegue, porque no podemos exponer a nuestras personas, a nuestros voluntarios o a nuestro personal a hacer maniobras de riesgo que pongan en riesgo su propia vida, tratando de llegar a una zona donde pudimos haber prevenido con una evacuación voluntaria. Y a no bajar la guardia, don Jesús, porque si bien ya pasó este fenómeno, aún las lluvias continúan, al menos esta semana. Efectivamente, el Instituto Meteorológico Nacional vive constantemente emitiendo sus pronósticos y bueno, se nos ha dicho que aunque la tormenta tropical ya salió del campo de acción de Costa Rica, seguimos en la temporada lluviosa y no estamos exentos de que siga habiendo precipitación lluviosa, tomando en consideración, como ellos mismos lo dicen, que tenemos los suelos saturados. Perfecto, muchas gracias, don Jesús, por esta información y este resumen de lo que sucedió este fin de semana, y más que todo también, Ale y amigos televidentes, muy importante no bajar la guardia. Las lluvias siguen, ya pasó el fenómeno, pero por supuesto muchas de las comunidades todavía siguen en riesgo al estar constantemente pues lloviendo bastante fuerte, así que a tomar esas recomendaciones en cuenta. Así es, Catherine, pasó la alerta y la afectación directa de la tormenta Bonnie, pero las lluvias continúan, estamos en época lluviosa, los suelos quedaron saturados, ya no escurre el agua a la velocidad necesaria para evitar los desbordamientos y por eso las zonas vulnerables
tienen que estar muy pendientes de las lluvias que se van a presentar también durante esta semana. Muchísimas gracias, Katherine, por ese reporte. Gracias, Ale.